Chicos, por favor, ¿eh? Se promociona, Creo, profe, con 6, ¿no? sí, Perfecto. sí, sí. A ver, el reglamento, yo estaba dudando, porque todos los años cambian. Si de pronto el departamento industrial me dice, no, mire, se promociona con 7, bueno, a los que tienen 6 le pondré 7, ¿me entienden? Porque para mí se promociona con 6, es decir, al alumno, si yo a un alumno le puse 6, es porque consideré que estaba en condiciones de aspirar a la promoción. Si ahora el reglamento me dice, no, si se promociona con 7, bueno, al que tiene 6 le pondré 7 y al que tiene 7 le pondré 8. ¿Me entienden? Pero los que están promocionados hasta ahora van a seguir promocionados, así se promocione con 6 o con 7. ¿Estamos? Y son muchos chicos, ¿eh? Son muchos chicos, me sorprendió gratamente. Veo que hay, es más, la gran mayoría aspira a la promoción todavía. El alumno que no ha podido llegar al 6, yo lo miré varias veces, pero si el alumno me desarrolló un solo tema, por más que el tema esté bien desarrollado, con un solo tema solo no puede acceder a la promoción. Si me hubiera escrito definiciones del segundo tema o del otro tema, tal vez podría acceder a un 6, pero con un solo tema no. De manera que aquellos alumnos que tienen un 4 o un 5 pueden aspirar a la recuperación para acceder a la promoción, ¿no es cierto? Todos van a tener la posibilidad de ser recuperatorios, tanto de práctico como de teórico. Bueno, lo que me queda pendiente es corregir los parciales de práctico, ¿no es cierto? Recuérdenme, porque yo tengo muchos cursos y por ahí se me mezclan, y con el Alzheimer se junta todo y se complica. Creo que tengo que corregirles todavía durante esta semana los parciales prácticos, ¿puede ser? Sí, Sí, profe. profe. Bien, 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 bien. Bueno, no se hagan problemas, yo durante la semana, aunque sea de a 5, o 10, 15 parciales por día, voy a encontrar alguna horita y media, tipo 5, o 6 de la tarde por ahí durante estos días, de manera de ya poder llegar al fin de semana con ya todo corregido, la parte práctica. El concepto va a ser el mismo, con 6 o más promocionan, y el que no puede acceder a la recuperación. Bien, me estaban preguntando, y está bien que lo hagan, por los segundos parciales. Me preguntaron varios alumnos y quedamos en que hoy lo íbamos a conversar con respecto al segundo parcial práctico y con respecto al segundo parcial teórico. Nos queda una clase todavía de práctico. A mí me gustaría tener una clase donde veamos algún práctico y después tomar el parcial de práctico y de teórico. ¿Cómo andan con las fechas ustedes, chicos? Cuéntenme, a ver. Profe, Creo que de mi la parte, semana que viene sería como la más complicada, no sé los chicos, pero hay parcial de fluido, recuperatorio de comercialización y parcial de electro. La semana que viene. Sí, la semana que viene. No, entonces nosotros lo que podemos hacer es la semana que viene tener la última clase nosotros. ¿Me entienden, Bien. chicos? Y la otra haríamos los parciales. ¿Puede ser? ¿Serían juntos? Eh, ¿Cómo habíamos hecho la vez pasada? Habíamos tomado en distintas clases, ¿no es cierto? Distintas fechas. Sí. Sí, profe, porque no entrábamos más de 100 personas en el Zoom. Entonces tuvo que tomar como en 2 turnos el teórico y 2 turnos el práctico. No, sí, pero eso no importa. Lo que quiero decir es que no fue el mismo día teórico y práctico. no, 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 Claro, primero fue no tomamos el fue. uno y teórico y después el después otro. práctico. Claro, una semana fue el teórico, que fue, si no me equivoco, el 9 de agosto. Después creo que no sé qué pasó y después recién 2 semanas después tomamos el práctico. Bueno, yo lo que quiero es que no se nos extienda hasta diciembre esto, ¿no es cierto? Pero ustedes, ¿qué prefieren? ¿Prefieren hacer así, una semana el práctico y otra semana el teórico, o al revés? Yo preferiría que sea Sí. el mismo día, no sé los chicos. Bueno, cuéntenme, a ver, acordemos entre No todos. sé, hablo por mí, no por el resto. No, Yo, está bien. profe, prefiero el revés, pero podemos, si yo quiere, le hago una encuesta en el grupo que tenemos y bueno, y ahí digo que la semana que viene le aviso que cómo quedó la encuesta. Bueno, 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 ahí está, fíjenlo ustedes. Lo que debería quedar establecido es que
la semana que viene tenemos clase. ¿Estamos de acuerdo? La semana que viene no vamos a hacer parcial porque aparte me dicen que están muy sobrecargados. Entonces, la otra sería el parcial teórico. A ver. Sería el 8 y el 15 en el caso de que Claro, sean 2 días. la semana del lunes primero vamos a tener clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después viene la semana del lunes 8, donde ahí podríamos tomar práctico y teórico, o podemos tomar uno, ponerle, supongamos, el teórico, la semana del lunes 8, y la semana del lunes 15, si es que ustedes así lo prefieren, tomar el práctico. O si ustedes prefieren rendir teórico y práctico en la semana del 8, me comunican y el 8 hacemos teórico y práctico. ¿Puede ser? Sí, profe. Convérsenlo entre ustedes, debátanlo entre ustedes, y después me dicen a mí lo que prefiere la mayoría, porque yo no quiero fijar una fecha y resulta que después los chicos no pueden, se les complica. No, lo consensuemos entre todos. Bueno, entonces quedamos así, la semana que viene clase y la semana que viene parcial, y de acuerdo a lo que discutamos entre todos, vamos a tomarlo o desglosado, una semana teórico y otra semana práctico, o la semana del 8, teórico y práctico. ¿Puede ser así, chicos? ¿Quedamos así? Puede ser. Profe, también Sí. tendría que ver la opción de que pueda entrar más de 100 personas en el Zoom, porque si rendimos teórico práctico el mismo día va a ser un quilombo. Sí, tendría que tener el Zoom institucional, ¿no? Con el Zoom institucional no se tiene límite de estudiantes. Sí, creo que son como 300, pero Claro. nunca no vamos a llegar a eso. No. Sí. Bueno, vamos a arreglar eso también. Vamos a arreglar eso también. Profe, ahí subí en el grupo la encuesta, así ya van votando los chicos y bueno, Bueno, el ahí lunes está. que viene o el martes, no sé cuándo puede usted, yo le digo qué resultado, cómo quedó. Claro, recuerden, la semana que viene tenemos clase y después las otras serían los parciales. Por lo que yo estoy viendo ya al primer turno, supongamos que el alumno esté promocionó teórico y práctico, me parece que al primer turno no se va a poder presentar para firmar libreta, ¿me entienden? ¿No? Sería recién para el segundo y tercer turno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Claro. Total, tanto apuro no van a tener para probar termodinámica porque creo que no tiene tantas correlativas. Así que yo lo que les propondría es eso, que los que están promocionados o los que quieran rendir ya directamente se inscriban cuando sea posible para el segundo turno y para el tercer turno. Así, porque en el primer turno todavía me parece que vamos a estar con los recuperatorios, porque no se olviden que tenemos que tomar los segundos parciales y después eventualmente los recuperatorios, o sea, yo calculo que el primer turno de examen todavía vamos a estar trabajando con esto. Profe, y los temas que entrarían serían ciclo de Carnot y máquina de Carnot, variación de entropía en gases ideales, compresores y método de compresión y tipos de compresores. Exactamente, hasta compresores, que es lo que vamos a Bien. seguir viendo hoy. Bien, Ahora vamos a seguir viendo compresores porque me interesaría, ya hablamos de compresores en las clases pasadas, pero quiero hacer un repaso porque este tema siempre trae inconvenientes, hay malas interpretaciones, así que me gustaría repasarlo y ver un temita nuevo y que no queden dudas. Hasta compresores, sería el teórico. ¿Queda claro, chicos? sí, Perfecto. profe. ¿Alguno de los Bueno. chicos está grabando? Porque yo me tengo que ir a las 4:40, a las 4, perdón. No sé si alguien Bueno, está grabando así, le queda a los otros chicos. Tomás Russo, escúchame, quedó claro, Tomás, ¿no? La semana que viene clase y después los parciales. Sí, ¿Eso sí, quedó sí, claro? perfecto. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, si no hay preguntas con respecto a eso, parcial, fecha, vamos a compartir pantallita. A ver, esperemos que salga todo bien. Bueno, ¿están viendo ahí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Compresor isotérmico con espacio nocivo. Ajá, bien.
compresor isotérmico con espacio nocivo. Ya habíamos visto esos ejemplos sin espacio nocivo, ya lo habíamos analizado. Y acá tenemos el temita 29, compresor isotérmico con espacio nocivo. Que quede claro la parte conceptual que es un compresor, porque a veces el alumno se mete en un tema teórico y lo empieza a desarrollar, y uno pregunta, ¿y para qué sirve un compresor? Y por ahí no queda muy claro. El compresor toma aire a presión atmosférica y eleva su presión. ¿Para qué? Para transmitir potencia y energía. Un fluido, el aire en este caso a alta presión, puede entregar grandes cantidades de trabajo, o sea, de energía y trabajo por unidad de tiempo, potencia, ¿no? En circuitos hidráulicos, en circuito hidráulico con otro fluido, en circuitos neumáticos. Yo puedo generar la potencia en un lugar y transmitirla a otro lugar para realizar trabajo. ¿Y cómo la puedo transmitir? Y a través de un fluido a alta presión. ¿Y quién le sube la presión al fluido? El compresor. El compresor eleva la presión. Por eso usted, cuando va a inflar la cubierta a la estación de servicio, mejor dicho, usted tiene que ir a una estación de servicio, no puede ponerse a soplar la cubierta, porque con el peso que tiene el automóvil va a ser imposible que usted, con la presión que logre darle al aire, pueda hacerle ingresar a la cámara. Entonces va a tener que necesitar un compresor. Cuando el compresor eleve enormemente la presión del fluido, ese fluido va a poder realizar un trabajo de expansión e ingresar a la cámara pertinente. Con espacio nocivo. ¿Qué es eso de espacio nocivo? Miren, acá tenemos el grafiquito. Acá tenemos el grafiquito, presión, volumen, simbolizando las transformaciones que sufre el fluido. El fluido de 4:1 es aspirado, el pistón va desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, crea una depresión, ingresa el aire, en uno se cierran las válvulas, avanza el pistón, comprime, luego se abren las válvulas, sigue avanzando el pistón hasta llegar al punto muerto superior y ahí expulsa el aire y lo descarga a la tubería de descarga, ¿no es cierto?, para ser utilizado en el circuito pertinente. Luego, fíjense que queda en el punto 3. El punto 3 no coincide con la cara superior del pistón. ¿Ven? Ahí donde tengo el cursor está la cara superior del pistón. Es decir, que el pistón, cuando avanza, primero para comprimir y luego para expulsar el aire, no avanza hasta la posición donde están las válvulas, en cuyo caso no habría espacio nocivo. Acá no. Acá el pistón solamente avanza hasta la posición 3, de manera que me queda un B sub 0. ¿Lo ven ahí al B sub 0? Ese B sub 0 es el espacio nocivo. Ahí luego comienza la carrera de retroceso para admitir aire. Pero ¿qué pasa? Desde que va desde el punto 1 al punto 4, no hay admisión de aire. ¿Por qué? Porque ese aire residual que quedó dentro del pistón está a una presión alta. Significa que el aire que está afuera a presión atmosférica no puede ingresar, porque en el interior del cilindro, si bien el cilindro se va moviendo, hay una presión mayor residual que es consecuencia de la existencia del volumen, de este volumen nocivo. No se olviden que en ese volumen nocivo, espacio nocivo, va a quedar un volumen residual de aire, cosa que no ocurría cuando no existía volumen o espacio nocivo. Y vuelvo a repetir, ese aire que queda residual está a una alta presión, está desde la presión de descarga, pero va bajando, está a una alta presión, de manera que el pistón va a tener que seguir desplazándose desde el punto 3 hasta el punto 4. Recién en el punto 4, la presión interior del cilindro va a ser lo suficientemente baja como para que puedan abrirse las válvulas y el aire exterior pueda ingresar. Por eso se le llama espacio nocivo y hay una carrera nociva. Durante toda esa carrera no puede ingresar el aire hasta que llegamos al punto 4. Pero fíjense que en el punto 4, fíjense que acá hay un dibujito, la presión sigue bajando. Tiene que bajar, el pistón tiene que seguir desplazándose
de manera que la presión residual de esos gases que están en el volumen nocivo baje por debajo del volumen de la presión atmosférica. Consecuentemente, si hacia adentro tengo una presión atmosférica mayor que la presión residual, se va a vencer la resistencia de los resortes de las válvulas se van a desplazar y va a poder ingresar aire. Y a partir de ahí comienza entonces la aspiración. El pistón va a retroceder hasta el punto 1 y ahí se produce la carrera de aspiración. Bien. Trabajo de circulación. Ahí tenemos la expresión del trabajo de circulación que realiza el compresor. Esto ya lo habíamos visto, ¿recuerdan? P1V1 por P2 sobre P1 por 1 menos phi por pi. ¿A qué le llamamos phi y a qué le llamamos pi? Phi es la relación de B sub 0 a B sub 1. Es B sub 0 sobre B sub 1. Viendo acá en el gráfico, B sub 0 es el volumen del espacio nocivo. ¿Y cuál es B sub 1? B sub 1 es el volumen hasta el desplazamiento 1. ¿Lo ven ahí? ¿Ven ahí el punto 1? Bueno, acá tenemos el B sub D, el B sub 0, el volumen nocivo, el B sub D, el volumen de desplazamiento del pistón, y ahí tenemos el coeficiente phi. B sub 0 sobre B sub 1 o B sub 0 sobre B sub D. Acá está indicado B sub D es igual al B sub 1. O sea, que phi va a ser B sub 0 sobre B sub 1 o B sub 0 sobre B sub D. Eso es phi. ¿Y qué es pi? Es la relación de presiones, chicos. Es la presión 2 dividido la presión 1. Fíjense acá. Es esta presión en A, ¿viste? Ahí ven que ahí tenemos el punto 2, la presión 2 es igual a la presión 3, la presión en A, que es igual a la presión en 3 o la presión 2, bueno, la presión en A dividido la presión en B, que es igual a la presión en 4 o la presión en 1, esa relación de presiones, P sub A sobre P sub B, a eso le llamo pi, relación de presión, es decir, es la presión a la cual el compresor descarga el aire comprimido dividido la presión a la cual el aire ingresa. Sería la presión atmosférica. O sea que el pi nos da una idea de la cantidad de veces que comprime el compresor al fluido, en este caso el aire. Bueno, posición 1, recuerden bien estos números, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. En el punto 4 empieza la aspiración, el pistón se corre hasta el punto 1, se cierran las válvulas, el pistón avanza comprimiendo, llega hasta el punto 2, ya tiene el aire comprimido y va a seguir avanzando para expulsar el aire a la tubería de descarga hasta el punto 3. Llegamos al punto 3 con un volumen nocivo, empieza a retroceder el pistón, no ingresa aire, no aspira aire, vuelvo a repetir porque el aire residual está a una alta presión, recién a partir del punto 4, cuando se sigue expandiendo el pistón, comienza la carrera de aspiración. Así que recuerden bien los números 1, 2, 3 y 4. Entonces acá hay una breve descripción, posición 1, posición 2, 3 y 4. Posición 1, este es el inicio de la carrera de compresión, el cilindro está lleno de gas a la presión de succión, el pistón empieza a desplazarse para llegar a la posición 2, comprimiendo al aire, el gas es comprimido por este desplazamiento del pistón, y eso está representado por la curva 1, 2, compresión adiabática. Bien, llegamos hasta allá arriba, ya el pistón comprimió el aire. En este punto la presión del cilindro supera en un diferencial la presión existente en la tubería de descarga. ¿Por qué tiene que superarla?
para que se pueda abrir la válvula. ¿Me entienden? Porque si no, no podría abrirse la válvula, no se podría descargar el aire. Entonces, este diferencial origina la apertura de la válvula de la descarga o transferencia de gas continúa hacia la tubería. Esta acción está representada por el tramo 2-3 en el diagrama y por el cambio de posición del pistón desde la posición 2 a la posición 3. Desde 2 hasta 3 se produce la descarga del aire a alta presión. Bien. Espérenme un segundito. Posición 3, vamos a ver qué dice el apunte con respecto a la posición 3. En esta posición, el pistón completó toda la descarga o transferencia del gas desde el cilindro de compresión hasta la tubería de descarga. Es decir, ya descargó a todo el aire a elevado nivel de presión. Ese aire después viajará por las tuberías o por el cableado correspondiente e irá a hacer su trabajo en el lugar que corresponde. En este instante termina la carrera de descarga. El pistón avanzó hasta el punto 4, hasta el punto 3 y se completó toda la descarga del aire comprimido. ¿Qué dice acá? Es obvio que el diseño de un compresor no puede lograr un acoplamiento perfecto de la superficie circular del pistón y el extremo del cilindro. Claro, por eso queda ese volumen nocivo. El pistón no llega a tocar la pared de las válvulas. Este es el origen del volumen remanente de gas, el cual recibe el nombre de volumen muerto o volumen nocivo. Entonces dice, al empezar el retorno del pistón, ¿no es cierto?, desde la posición 3, el pistón empieza a retroceder. Ahí dice lo que comentábamos recién, ¿ven? La presión dentro del cilindro será mayor que la presión de succión. Entonces no va a poder ingresar aire. Y al quedar algo de aire residual dentro del volumen nocivo, por otro lado, si bien no permite que en esa primera parte ingrese aire exterior, pero... O sea, lo que estaría retardando la succión, la aspiración, estaría disminuyendo el rendimiento del compresor porque no se va a llenar enseguida de aire. Pero por otro lado tiene un efecto positivo. ¿Por qué? Porque el pistón está avanzando y lo está empujando el aire residual. Mejor dicho, el aire residual que está a alta presión va a realizar trabajo. Entonces, fíjense, al quedar algo de aire residual dentro del volumen nocivo, empujará al émbolo hacia el punto muerto inferior, produciendo una expansión isotérmica, ley de Boyle, con la consecuente disminución de la presión a lo largo de la curva 3-4. Claro, a lo largo de 3-4, como se está expandiendo el pistón, hay una disminución de presión, entonces sí va a poder ingresar el aire de succión. Así que si bien tenemos un efecto nocivo, es decir, es no aprovechar todo el volumen para llenarlo con aire fresco, pero por otro lado ese aire residual no realiza trabajo porque está a un valor determinado de presión, ¿no es cierto? Bien, así que tenemos una desventaja y una ventaja. En la posición 4, en este punto, al estar la presión del cilindro igual a la presión de succión o de descarga al compresor y empezar la carrera de succión, se produce la apertura de la válvula de succión. Correcto. Como el pistón se sigue desplazando, el gas se expande, disminuye su presión, el gas residual, entonces la presión exterior puede disminuir, puede abrir a las válvulas de admisión, comenzará a ingresar el aire. Dice, la compresión del gas origina también incrementos de temperatura. Guarda, ¿eh? Esta acción dice está representada por el tramo 4.1. Incremento de temperatura, este incremento de temperatura hace necesario enfriar el gas para que pase a la siguiente etapa de la compresión a la temperatura adecuada. Exactamente.
Dice, el espacio nocivo o espacio muerto hace disminuir la capacidad de aspiración de aire. Claro, va a ingresar menos aire para una misma relación de compresión y el trabajo de compresión será menor y se calcula restando el trabajo de compresión al trabajo de expansión. Como siempre, el trabajo de compresor es la resta de esos dos trabajos, ¿no es cierto? Es el trabajo de compresión menos el trabajo de expansión del aire. Y a eso vamos ahora. Bien, B sub 0 es el volumen nocivo, B sub D el volumen desplazado, V sub C es el volumen total, es el volumen del cilindro. El trabajo neto representado por el área pintada del ciclo es el resultado de la diferencia entre el trabajo de compresión 1,2 menos el trabajo de expansión 3,4. Sería el trabajo neto, la resta de esos dos trabajos. Entonces acá tenemos, dice W sub C, trabajo del compresor, es trabajo 1,2 menos trabajo 3,4. Área 1, 2, 3, 4, 1. Perfecto. Entonces vamos a empezar a reemplazar. Ya conocemos las transformaciones adiabáticas. El trabajo 1, 2, P1B1 sobre el logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1, eso ya lo sabemos en la primera parte del año, ¿no? Los trabajos en una transformación adiabática. Esta es una compresión adiabática. El de la expansión adiabática, W34 P1 B4 logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Acá hace la definición, phi, lo que habíamos visto recién, B sub 0 sobre B sub 1, y pi, P sub 2 sobre P sub 1, relación de compresión. ¿Por qué definimos esto? Porque estos parámetros, phi y pi, van a estar de nuevo, los vamos a encontrar dentro de la expresión. Entonces, chicos, ahora reemplazamos. Ahora reemplazamos trabajo 1, 2 y trabajo 3, 4 y nos queda que el trabajo de compresor es P1B1 logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1 menos P1B1, pero B1, P1B1 logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1 por P1 V sub 4, estamos en la expansión adiabática, logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Bueno, para la expansión, ahora hace una pequeña transformación porque nos queda el B sub 4, es incómodo tener el B sub 4, entonces va a ser un reemplazo. Para la expansión 3,4 sabemos que P2 B sub 0 igual a P1 B4, de ahí reemplazamos B sub 4, es P2 por B sub 0 sobre P sub 1. Entonces, ya que tenemos el volumen 4 despejado, lo reemplazamos. Fíjense, me dice B sub 4 es P sub 2 sobre P sub 1 por B sub 0. Pero B sub 0 es igual a phi por B sub 1. Y acá lo estamos viendo, ¿ven? Acá donde tengo el cursor. B sub 0 es phi por B sub 1. Entonces, en lugar de poner B sub 0, ponemos phi por B sub 1 por P sub 2 sobre P sub 1. Eso es el volumen 4. Entonces volvemos a la expresión de trabajo, P1B1 logaritmo de P sub 2 B sub 1, menos, ahora reemplazamos B sub 4, ponemos P sub 1 por B sub 4, que es P sub 2 por phi por B sub 1 sobre P sub 1, logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Pero acá sabemos, miren, acá tenemos P sub 1 por P sub 2 sobre P sub 1. Pero P sub 2 sobre P sub 1 es pi, por eso me queda P sub 1 por este B sub 1 acá, por P sub 2 sobre P sub 1 que es pi, por phi por el logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Reemplazando y sacando factor común, me queda que B sub C, W sub C, P1B1 logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1 por, esto por sacar factor común, 1 menos pi por phi. Ahí tenemos una resta, muchos términos en común, sacamos factor común y llegamos a esta expresión. Y ahora dice, analiza caso particular. Si phi es igual a 0, B sub 0 es igual a 0. Si phi es igual a 0, fíjense ahí, todo esto se anula y me va a quedar el logaritmo,
me queda P1V1 logaritmo de P sub 2 sobre V sub 1, que es el trabajo que ya sabíamos sin espacio nocivo, exactamente. Si B sub 0 es igual a 0, estamos en un compresor sin espacio nocivo, por eso llegamos a la misma expresión del trabajo en un compresor sin espacio nocivo. ¿Y qué pasa si phi es igual a 1? Si phi es igual a 1, significa que el volumen de espacio nocivo es igual a B sub 1, lo cual es un absurdo. Bien. Y eso era lo que me interesaba, ¿no? Esta es la ecuación que me da el trabajo de circulación para este tipo de transformaciones con espacio nocivo. Transformaciones isotérmicas acá. Por eso hablábamos de que había que hacer una refrigeración. ¿Por qué? Porque la compresión aumenta la temperatura. Si la transformación es isotérmica, va a haber que impedir que aumente la temperatura, o sea, habrá que refrigerar. Compresión isotérmica con espacio nocivo. Bien. Hemos terminado ese temita y me gustaría ver a continuación compresor adiabático con espacio nocivo. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al punto 29? ¿Algo que haya que repasar? Por favor, coméntenme o pregunten, me paran y me dicen, tengo duda en tal tema. ¿Se entendió bien? Sí, profe, se entendió. Bueno. Entonces, si quedó clarito, la compresión el compresor isotérmico con espacio nocivo, ahora vamos a pasar al compresor adiabático con espacio nocivo. ¿Alguien, chicos, me puede decir cuánto estará quedando de esta primera parte? 4 minutos, profe. 4 minutitos. Bueno, a ver. Vamos a ver el grafiquito. Lo que considerábamos recién de espacio muerto se mantiene para la isotérmica. Los que cambian son las transformaciones. Recién teníamos isotérmica y ahora tenemos adiabática. Pero el concepto de espacio nocivo es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Qué era el espacio nocivo? Exactamente lo mismo que habíamos analizado recién para el compresor adiabático para el compresor, isotérmico con espacio nocivo. A veces me confundo, discúlpenme, se me lengua la traba, lo que vimos recién es isotérmico. El 29 es isotérmico. Si en algún momento dije diabático, no, por favor, desestimen eso, es isotérmico. Ahora vamos a ver el adiabático, pero insisto, el concepto de espacio nocivo es exactamente el mismo. Ven que acá la descarga del punto 2 al punto 3 no llega hasta el eje de ordenadas, en cuyo caso el pistón coincidiría su punto muerto superior con la pared superior del pistón, donde están las válvulas, y no es así. Termina su carrera antes, por eso queda ese V sub 0. Lo que ocurre acá con las presiones es exactamente lo mismo que recién. Acá la presión tiene que bajar un poquito a partir del punto 4, ¿por qué? Porque el aire residual está a una alta presión. Y luego cuando se comprime, ahora adiabáticamente, recién isotérmicamente, ahora adiabáticamente, tenía que seguir comprimiendo, ¿para qué? Para alcanzar una presión interior mayor a la presión de descarga y lograr con eso que las válvulas pudieran desplazarse, porque en ese caso van a experimentar una fuerza resultante hacia afuera mayor que la de afuera hacia adentro. Consecuentemente, la válvula se desplaza y va a permitir la descarga del aire a alta presión. Bien, recordemos los mismos puntos de recién.
punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. De 1 a 2 tengo la compresión adiabática, de 3 a 4 la carrera de descarga o de expulsión, de 2 a 3, ¿no es cierto? De 3 a 4 ahora tengo la expansión adiabática, y de 4 a 1 voy a tener la carrera de aspiración. Acá tengo el diagrama presión-volumen y acá a la derecha, como ustedes pueden ver, el diagrama temperatura-entropía. Entonces ven acá, del punto 2 al punto 3, de punto 2 al punto 3 hay una expansión. La consecuente disminución de la temperatura. Ahí lo están viendo de 3 a 4 también. Desde 3 a 4 ven cómo disminuye la temperatura en la expansión adiabática. Y de 4 a 1, tengo la carrera de aspiración, aumenta el volumen y aumenta la temperatura a presión constante. Bueno. ¿Ya estará terminando esta parte, chicos? Les pregunto, ¿quieren hacer 10 minutitos de recreo o quieren que sigamos? ¿Quieren tomarse unos mates, un café, un recreíto y seguimos? ¿O Sí, qué pero fue un prefieren? recreo. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, ¿alguna preguntita con lo que hemos visto hasta ahora? Si no hay preguntas, seguimos, ¿eh? Si no hay preguntas, seguimos. Esperen que... Ninguna, profe. Sí. ¿Tiene No, alguna duda? decía que no había ninguna pregunta. Ah, bueno. Lo que pasa es que uno ya también escucha menos, ¿viste? Van pasando los años y empieza a aumentar la entropía. Aumenta la entropía. Por eso, ustedes que son jóvenes, cuídense porque uno cuando es joven cree que nunca le va a pasar nada y cree que el cuerpo nunca le va a pasar factura con nada. Entonces, viste, vos además sí, me fumo todo, me chupo todo, hago de todo, porque el cuerpo no se entera, sí, a los 20 años, a los 30 no, pero a los 50, a los 60 empieza a pasar factura y empieza a cobrarse todo lo que hicieron con él a lo largo de su vida. Por eso yo tuve ese derrame en la retina el otro día, por eso la cirugía, que entre paréntesis, recuperé el 80% de la visión. Por eso les digo, cuídense. Ya hay un daño irreversible. Yo la semana pasada fui en Córdoba a ver al médico, me hizo una serie de pruebas y me dice en un momento, che, dice, recuperaste muchísimo. Me dice, sí, le digo, doctor, pero no veo como el otro. Y me mira el tipo y me dice, y no vas a ver como el otro. ¿Me entienden, no? Me estaba diciendo que hay un daño irreversible. Luego de esa hemorragia que se produjo por muchos factores, ya el ojo sufrió un daño irreversible, recuperé el 80% de la visión. Por eso le digo, y ya no voy a poder recuperarlo más ese otro 20%. Decir que dentro de todo me permite seguir viviendo, manejar el auto, corregir parciales, estudiar, sí, puedo hacerlo. Pero por eso les digo, chicos, cuídense. Ahora que son jóvenes, practiquen deportes, hagan actividad física, caminen, bicicleta, natación, practiquen un deporte, tenis, fútbol, básquet. Hagan actividad física. Hagan actividad física, el cuerpo se los va a agradecer de acá a unos años. Tengan una buena calidad de vida, cuídense. La calidad de vida que vayan a tener a los 50, a los 60 años depende de lo que hagan todos los días a los 20, a los 21 y a los 22 años. No va a ser obra de la magia que van a tener una buena calidad de vida. Bajar los niveles de estrés, no ahogarse en un vaso de agua. Uno cuando es estudiante se ahoga muchas veces en un vaso de agua con los exámenes, los niveles de estrés. No, tranquilo. Lean, estudien, aprendan. Bajen los niveles de estrés, eso es malo.
En su vida profesional se van a encontrar con muchas situaciones inesperadas. ¿Por qué? Porque la facultad a ustedes no los prepara para resolver absolutamente todos los problemas con los cuales se van a encontrar en su vida profesional. Es más, yo le diría que el 90% de los problemas que encontré en mi vida profesional no tenía ni la menor idea de cómo resolverlos. Pero después con el tiempo le fui encontrando la mano. ¿Por qué? Porque uno tiene la base y sabe un poquito de física, un poquito de matemática, un poquito de ingeniería. Entonces, cuando uno ve el problema y se estresa porque no sabe cómo resolverlo, tranquilo, tranquilo, que la solución va a aparecer. Hay que leer, hay que estudiar, buscar información con compañeros, reuniones de trabajo, acudan a otros ingenieros. Si están en una empresa, en una industria, recurran a técnicos, a capataces, que no son ingenieros, pero tienen muchos años de experiencia y los van a ayudar. Así que no se ahoguen en un vaso de agua, que las soluciones siempre van a aparecer. Siempre van a aparecer y va a ser un aprendizaje constante. Van a tener un aprendizaje constante en su vida profesional. No van a dejar de aprender nunca. Yo tengo 59 años y hasta el día de hoy sigo aprendiendo cosas. Desde que empecé a trabajar de ingeniero, todos los días aprendo algo nuevo. No se deja de aprender nunca. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Y permítame que les diga, ingeniería es una hermosa carrera, y ni hablar ingeniería industrial. Ingeniería industrial es una hermosa carrera porque no es una ingeniería especialista y es una ingeniería que abarca todo el proceso y la gestión del proceso de producción. Y eso es muy lindo. Es muy lindo porque uno tiene que aprender de un montón de cosas. Del mundo, de política, de ideología, de economía, de financiación, de política internacional, de visiones de cómo veo a una empresa. ¿Es lo mismo tener una empresa, una industria hoy, en el 2021, que hace 20 años? No. Y que hace 30 años no. ¿Y hacia dónde va? ¿Y hacia dónde evoluciona la empresa, la industria? ¿Hacia dónde evoluciona la ingeniería? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar un ingeniero? Bueno, todos esos temas son temas muy interesantes. Siempre que puedan, hagan cursos, capacítense. No limiten su capacitación solamente a la carrera de ingeniería a la facultad. Cada vez que puedan hacer un curso, un seminario, un congreso o un viaje, háganlo, porque eso va a contribuir a su formación profesional integral, ¿no es cierto? Bueno, me fui un poco por las ramas. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Bueno. Pero estudien porque ingeniería industrial es una hermosa carrera, es muy linda carrera, les va a dar muchas satisfacciones, seguramente van a poder desarrollarse en el mundo laboral, se van a poder insertar en el mundo laboral. Al principio van a tener un poquito de inseguridad, un poquito de miedo, eso es natural y normal, pero confíen en ustedes que la industria los va a absorber porque necesitamos muchos ingenieros. En Argentina estamos necesitando muchos ingenieros. Así que estudien, prepárense, capacítense, trabajen, sean buenos profesionales, van a ganar bien, una buena calidad de vida, pues van a poder viajar, etcétera, etcétera. Bien. Habla lo mismo acá de lo que es el espacio nocivo. Fíjense, habla que entre un 3 y 10% de la carrera, el pistón no llega a la pared de las válvulas, sino que llega hasta un 3, un 10% antes. Eso constituiría el volumen nocivo, ¿no es cierto? De acuerdo, dice, con el modelo del compresor. Y vuelve a explicar lo mismo. Esto provoca un retraso en la aspiración, debido a que el aire almacenado en el volumen residual a la presión P2 debe expandirse hasta la presión P1 antes de permitir la entrada de aire en el cilindro. Lo que decimos siempre, ¿no? La presión del aire residual es alta, no deja entrar el aire nuevo, renovado y fresco. Tiene que expandirse un poquito más para llegar a la presión suficientemente baja y permitir el ingreso del aire nuevo que el compresor deberá comprimir. A ver, desactivación. A la virtud de que la compresión del aire no se puede referir hasta un volumen nulo, existiendo al extremo de la carrera del compresor un espacio muerto, ahí habla del espacio muerto, ¿no es cierto? Es lo que venimos analizando desde que comenzó la clase.
Acá el último dice, tanto la transformación adiabática como la isotérmica son imposibles de realizar en la práctica, y eso está muy bien que lo aclare. Nosotros en la práctica, en la teoría es una cosa y la práctica es otra. Nosotros en la teoría hablamos de gases ideales. ¿Y cuál es un gas ideal? El que obedece a la ecuación P por B, N por R por T. Cualquier gas, el vapor de agua, para cualquier valor de presión, respeta eso que P por B, N por R por T, no. No, no, a 500, 600, 700 grados centígrados, olvídese de que un fluido se va a comportar como un gas ideal, va a tener un comportamiento real. Entonces, ¿para qué definimos un gas ideal? Para poder compararlo. Si nosotros sabemos cómo se comporta el ideal, vamos a estar en condiciones de entender mejor cómo se comporta un real y cuáles son las diferencias y cómo hacer con el real para que se aproxime al ideal. Eso se hace mucho en ingeniería. Por eso en ingeniería estudiamos transformaciones adiabáticas, transformaciones isotérmicas. Una isotérmica es a temperatura constante. Una adiabática sin intercambio de calor es imposible. Los principios de la termodinámica dicen que el calor pasa de los cuerpos de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, en la práctica, una adiabática es muy difícil. ¿Qué tenemos en las transformaciones reales? Politrópicas. Eso se da en la realidad, no es ni adiabática ni isoterma. Profe, le hago una consulta. Sí, El otro día estaba viendo que por ahí usan este sistema de compresor en los motores de los camiones para hacer el freno motor. Es como que lo ahogan al motor para frenarlo y no usar los frenos comunes, digamos. ¿Puede ser que suceda algo así adiabáticamente o no? algo de eso hay. Lo que pasa es que cuando hay mucha carga y mucha potencia en juego, a veces no es tan sencillo parar una masa. Vos sabés la ley cero el primer principio de la dinámica, que toda masa que está en movimiento tiende a seguir en movimiento y toda masa que está en reposo tiende a seguir en reposo. No es lo mismo frenar un auto que frenar un Fiat 600, que frenar un barco o frenar un tren. Un tren puede venir muy despacito, pero son tantos los vagones que tiene, tanta la masa que tiene, que, viste, hay que recurrir a otras cosas. Y eso que vos me estás nombrando habla de ciertos mecanismos para ayudar a tener un frenado, que en ingeniería se usan muchos, por ejemplo. Por ejemplo, me hace acordar, a ver, un cazabombardero. Un cazabombardero tiene que frenar, tiene 3 kilómetros un cazabombardero para aterrizar, un cazabombardero que viene a la velocidad del sonido porque de atrás le vienen bombardeando, tiene que frenar en un transatlántico, en un portaaviones. ¿Puede frenar en 3 kilómetros? No, si tiene 300, 400 metros. Entonces, ¿cómo agudizo el tema de los frenos? Bueno, hay muchos valores. Se pueden poner los motores en reversa, es decir, que los gases expulsados por el turborreactor no sean expulsados para atrás, en cuyo caso yo tengo una fuerza de impulsión hacia adelante. Se puede hacer rotar los turborreactores para que el gas salga, para que los gases de la combustión salgan expulsados en otras direcciones y en otro sentido, de manera que contribuya con el tema del frenado. Esa es una como tantas, ¿no? Lo que dice usted también, Por ejemplo, seguimos. La primera requiere, ahí está, ¿ve? Una diabática. Dice, la primera requiere que no haya ningún intercambio de calor entre el gas y las paredes del compresor. ¿Cómo se hace eso? Imposible. La diabática. Y la exotérmica, dice la segunda, que el calor se transmita perfectamente, que se transmita tan perfectamente que la temperatura del gas se mantenga constante a pesar del aumento de energía que provoca la compresión. Si yo comprimo un fluido, usted cuando era chiquito y inflaba la cubierta de la goma, del neumático, usted comprimía con el inflador, ¿y qué notaba? Que el inflador se le calentaba, y claro, porque la compresión aumenta el rozamiento interno de las moléculas del aire, y cuando hay rozamiento hay aumento de la energía interna, aumento de temperatura. Por consiguiente, en la realidad, la compresión sigue una transformación politrópica. ¿Ven lo que hablábamos recién? P por B a la N constante, ya no es P por B a la gamma constante, una diabática, sino por P por B a la N. N está entre 1 y 1.4, intermedia entre la diabática y la isotérmica. Ah, perdón, no sé si el alumno que me preguntó recién... ¿Eso es lo que me preguntaba? Sí, profe, sí. Ah,
Bueno. Si no me para y me pregunta, porque yo por ahí me desvío con otros temas, me disperso. Bien. Seguimos con nuestro temita. El trabajo del ciclo siempre es el 1,2 menos el 3,4, ¿no? El neto es el de compresión menos el de expansión, lo que me queda de neto. Ahí tenemos el 1,2 menos el 3,4, reemplazamos y sacamos factor común, porque va a haber muchos términos comunes al trabajo 1,2 y al 3,4, me queda gamma sobre gamma menos 1, gamma el exponente adiabático, no estamos viendo una transformación con presión adiabático con espacio nocivo. P1B1 por P2 sobre P1 a la gamma menos 1 sobre gamma menos 1. Lo que ya sabemos de los trabajos adiabáticos. Seguimos trabajando. Ven, B sub 1 igual a B sub 4, entonces reemplazamos B sub 1 por B sub 4. Por el reemplazo que hacíamos recién. Seguimos trabajando. Sacamos factor común, B sub 4. No, perdón, el trabajo 1,2 es P1B1 y el 3,4 P1B4, ¿no es cierto? Entonces ahora reemplazamos, en el trabajo del ciclo era el 1,2 menos el 3,4, reemplazamos el 1,2 que es este, menos el 3,4 que es todo esto, me queda esa resta, la expresión A. ¿La ven a la expresión A? Es simplemente el trabajo del ciclo, es el trabajo de la compresión menos el trabajo de la expansión. ¿Se entiende, chicos, eso? Entonces, como ya sabemos que phi es B sub 0 sobre B sub 1, y acá hacemos un reemplacito, porque no me gusta que me quede el B sub 4 ahí, vamos a reemplazar el B sub 4, para eso vemos la transformación 3,4, que es una adiabática. Entonces, si es una adiabática, sabemos que P por B a la gamma es constante. Entonces, P sub 2, B sub 0 a la gamma, es P sub 1, B sub 4 a la gamma. Son puntos que están en la misma transformación adiabática. De ahí despejamos B sub 4 y me queda eso. P sub 2, B sub 0 a la gamma, sobre P sub 1. O sea, B sub 0 por P sub 2 sobre P sub 1, ahí se olvidó el P sub 1, guarda. Ahí está faltando el P sub 1, Entonces me queda P sub 2 sobre P sub 1 por B sub 0 a la 1 sobre gamma, porque sacamos raíz gamma. Entonces me queda B sub 0, raíz gamma de P sub 0 a la gamma, es B sub 0. Y P sub 2 sobre P sub 1 a la 1 sobre gamma. Simplemente está sacando la raíz. Bueno, ahora volvemos a reemplazar B sub 4, sabemos que phi por B sub 1 por pi a la 1 sobre gamma. Reemplazamos esa ecuación, la llevamos a la ecuación A, el trabajo del ciclo. Acá lo mismo, phi sigue valiendo B sub 0 sobre B sub 1 y pi es B sub 2 sobre B sub 1, la relación de compresión. Reemplazamos todos esos valores y me queda esta expresión. Gamma, gamma menos 1, P1B1, por ese corchete, menos gamma sobre gamma menos 1, por P sub 1, phi, B sub 1, etcétera, etcétera. No se olviden que estamos viendo el trabajo de un compresor adiabático con espacio nocivo, con el B sub 0. Si no tuviera B sub 0, ya es un compresor sin espacio nocivo. Bueno, seguimos trabajando matemáticamente con eso, sacamos todo ese factor común, porque está en los dos, fíjense que gamma, gamma menos 1, P1, B1, lo tengo en el primer miembro y lo tengo en el segundo miembro, entonces lo saco factor común, me queda factor común de 1 menos phi por pi a la 1 sobre gamma. Como en el caso del aire,
el exponente adiabático es aproximadamente igual a 1.4, ¿no? El gamma del aire, los valores del exponente de la politrópica estarán comprendidos entre este valor y 1. O sea, acá esta ecuación es la ideal para analizar si las transformaciones del fluido en el compresor fueran adiabáticas, un caso ideal. Como dice que las transformaciones no van a ser adiabáticas, ese exponente gamma no va a ser 1.4 para una adiabática y no va a ser 1 para una isotérmica, va a estar entre esos dos valores. Acá abajo está, mire, ¿ven? Compresor politrópico, el politrópico va a ser más o menos 1.32. ¿Ven? Que es mayor que 1, pero menor que 1.4. El de una politrópica es mayor que 1, que es el que corresponde a la isotérmica, y menor que 1.4, que es la que corresponde a la adiabática. Consecuentemente, se toma ahí 1.32. Bueno, fíjense lo que hacíamos recién. Si phi es igual a 0, matemáticamente la expresión se reduce a eso, que ya la conocemos porque es cuando no hay espacio nocivo. Si phi es 0, es porque V sub 0 es 0. Si el espacio nocivo es 0, significa que es un compresor sin espacio nocivo. Entonces, a través de la matemática llegábamos a la conclusión de que sí, en realidad, si phi es igual a 0, el trabajo del compresor es el de un compresor sin espacio nocivo. Las expresiones de los trabajos son iguales. Si phi fuera igual a 1, significa que V sub 0 es igual a 1, lo cual es un absurdo, ¿cierto? El volumen nocivo no puede ser nunca igual a V sub 1. Bueno. Bien. Bueno, chicos, hemos terminado esta parte de compresores. Hasta acá vamos a llegar con compresores, es lo que tienen que saber en su futuro para su carrera profesional. ¿Alguna preguntita, alguna duda, por favor? Hasta acá va a ser el parcial teórico. ¿Estamos? Con lo que hemos visto en clase hasta hoy, vamos a hacer el parcial teórico. Si hay alguna duda, alguna pregunta, escucho. Si no, ya los dejo liberados hasta la semana que viene. Sí. Bueno, eso es lo que tengo que ordenar durante la semana. Tengo que ponerme a recordar lo que habíamos visto, porque yo me acuerdo que en el primer parcial había un tema que después en definitiva no lo incluí, ¿se acuerdan? No me acuerdo, creo que era primer principio para sistemas abiertos, que decidí no incluirlo en el primer parcial, entonces capaz que lo incluya en el segundo parcial. Así que permítanme que yo me ordene durante la semana que viene nos vemos en clase, en la semana que viene vamos a hacer una clase práctica, y ahí vamos a definir los temas del parcial. ¿Estamos? Bueno, chicos, si no hay preguntas, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, el lunes vamos a tener ya horario normal. Ojalá. Yo me voy a comunicar con ustedes. Ojalá. Dios quiera que sí.